Que Dios les bendiga en este momento. Agradezco a Dios la oportunidad de poder acercarme hasta sus hogares, a todos nuestros amigos, radioescuchas y televidentes en los diferentes lugares aquí en esta ciudad de Reynosa, nuestro país México, Centroamérica, Sudamérica, Europa, Oceanía y hasta donde llega la señal de Internet. Es una bendición para nosotros estar en este medio y poder llevar un mensaje de vida, de fe y de esperanza para traerle a usted, ¿verdad?, la palabra del Señor que pueda fortalecer su vida y que pueda traer solución a sus diversos problemas. Antes de iniciar este programa, quiero hacer una oración al Señor. Les invito ahí donde estás, cierra tus ojos si quieres hacerlo y vamos a hacer una oración. Dios, te doy gracias en este momento, Señor, por la oportunidad de poder acercarme hasta los hogares, Señor, de muchas personas. Gracias, Padre amado, por esta bendición. Quiero, Señor, antes de iniciar, Señor, este tiempo, que tu presencia comience a tocar los corazones, comience a inundar, Señor, las vidas, esta ciudad de Reynosa, nuestro país México, y hasta donde llega la señal de Internet. Que la presencia tuya, el poder de tu Espíritu Santo comience a correr, comience a llegar y tocar los corazones. Señor, cuántas personas tienen problemas, necesidades, están pasando por situaciones difíciles y adversas. Señor, que esta palabra tuya llegue a sus corazones. La unción de tu Espíritu Santo, Señor, venga a fortalecer sus vidas, Dios eterno. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quiero enviar algunos saludos a todos los amigos que nos están sintonizando a través de esta señal, CIAR TV, nuestra página www.ministerios-ciar.org. Mi familia, mi esposa, mi hija, mi yerno y mi nieto en Tuxpan, Veracruz, nuestra hermana Hortensia Lara Palma, mi esposa, mi hija Daí Carmona y mi yerno Daniel Serafín y mi nieto Mateo Daniel. Un saludo para ellos. También un saludo para la iglesia Pozos del Dios Viviente aquí en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Estamos ubicados en la calle Pedernal 306 en la colonia La Joya, aquí en esta bella ciudad de Reynosa, Tamaulipas. También un saludo para la iglesia Pozo del Dios Viviente allá en Veracruz, en Vega de Alatorre. La iglesia está ubicada en la avenida Hidalgo número 1011 con el pastor Guadalupe Ibarra Jiménez. Un saludo también para la familia Alarma en Bonita, Oaxaca. Un saludo muy afectuoso para los amigos, los pastores que nos conocemos desde hace muchos años. También un saludo muy afectuoso para la iglesia Manantial de Vida, a nuestros hermanos Rosalino García y a nuestra hermana Ade Hernández en Memphis, Tennessee. Un saludo muy afectuoso. Y también para la iglesia Avance Misionero en Gerona, Cataluña, en el país de España, con nuestro amigo el pastor Gerardo Décima, un amigo, siempre le recordamos. También para la iglesia Nueva Jerusalén con el apóstol Pablo Tavares y a mi gran amigo Jaime Rodríguez, muy conocido, nos conocemos desde niños. Un saludo muy afectuoso en Atlantic City, Nueva Jersey. También quiero enviar saludos afectuosos a la iglesia allá en Barinas, Venezuela, con el hermano Luis Muñoz, un amigo. Dios me lo bendiga. Y a todas las personas que pues nos sintonizan en este momento en los diferentes lugares, en los diferentes países, algunos creo que de alguna manera marginados por el idioma, pero yo creo que la presencia de Dios es tan real, se hace patente y va más allá de la barrera del idioma. Deseo que la gracia y la unción del Espíritu Santo durante este tiempo llene su vida y le fortalezca y dé una unción nueva. Yo quiero invitarles en este momento a que vayamos a la palabra del Señor. Y vamos a hacerlo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 12, versículo 13 y 14. La Biblia dice de esta manera: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos,
perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiero centrar su atención hacia el tema en esta hora, sanando nuestra tierra. Durante este tiempo que estaremos compartiendo palabra del Señor a esta hora, los viernes de 8 a 9 de la noche por este medio, estaremos compartiendo un tema sanando nuestra tierra. Sanando nuestra tierra. El pecado ha sido la causa del deterioro en la relación espiritual del hombre con Dios. También ha traído consecuencias terribles en las relaciones familiares, también en las relaciones sociales. Ha traído tantas situaciones difíciles y hoy estamos enfrentando una de ellas, que es la violencia. Además de eso, nuestra tierra está enferma. Hay grandes problemas en la agricultura, en la ganadería, también en el aspecto financiero. Hay tantos problemas porque de alguna manera el pecado ha traído estas consecuencias. Además de ello, el pecado ha separado al hombre de Dios. Lo ha hecho vivir una vida alejada completamente de Dios, trayéndole situaciones difíciles y complicadas, repercutiendo precisamente en la relación familiar y de alguna manera también en la relación afectiva entre los esposos. Cuando nosotros nos detenemos un poco para ir a lo que sucede en el huerto del Edén, Dios le dijo a la primer pareja precisamente una palabra: el día que ustedes coman del árbol que está en medio del huerto, ese día serán abiertos sus ojos y conocerán el bien y el mal. Ese día ustedes morirán. Satanás, usando toda la astucia, vino a Eva y le dijo: Dios les ha dicho que morirán. Él les dijo: no morirán. Dios sabe que cuando coman de ese fruto, sus ojos serán abiertos y conocerán el bien y el mal. El hombre desobedeció a Dios, la mujer tomó el fruto prohibido, lo comió y le dio a su esposo. A partir de ese momento experimentaron la primer consecuencia del pecado, que era la separación espiritual. En ese momento se dieron cuenta que estaban desnudos y quisieron cubrir su desnudez con hojas de higuera, haciéndose delantales. Más tarde la voz de Dios se oyó en el huerto: Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Experimentaron algo que no habían sentido. Tuvieron temor, tuvieron vergüenza. Y esto les hizo huir de la presencia de Dios, esconderse detrás de los árboles, comenzar a correr de un lado para otro, mientras la voz seguía resonando en el huerto del Edén: Adán, ¿dónde estás tú? Llega el momento en que no tienen más donde esconderse y ahora están delante de la presencia de Dios. Habían experimentado la primera consecuencia, que era la separación espiritual, la muerte espiritual, la separación de Dios, consecuencia que el pecado trae al ser humano. Y es ahí, frente a Dios, cuando Dios le dice a Adán: ¿acaso comiste del árbol que está en medio del huerto? Adán dijo: la mujer que me diste, y la mujer dijo: la serpiente. En ese momento comienza el primer problema familiar, la culpabilidad hacia la otra persona. Y podemos pensar que a partir de ese momento, es cierto que fueron expulsados del huerto del Edén, pero a partir de ese momento comenzaron los grandes problemas familiares entre Adán y Eva. Comenzaron los pleitos, comenzaron las discusiones. Puedo pensar que llegaron a los golpes. Y me hace pensar esto porque más tarde surgen los grandes problemas entre sus hijos, problemas en la familia. Y en la Biblia encontramos que Caín mató a Abel. ¿En dónde aprendió a odiar? ¿En dónde aprendió la violencia? Precisamente la aprendió en el seno familiar, porque el pecado también deteriora las relaciones afectivas entre los hijos y entre nuestras familias. También encontramos en la palabra del Señor que la sociedad se enfermó. Sí, la sociedad de aquel entonces. El hombre siguió reproduciéndose y siguió viviendo cada día más en pecado, haciendo lo equivocado, un día más y más en la maldad. El pecado comienza con algo sencillo y se extiende de una manera tal que es incontrolable. Y llega el momento en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, que el pecado había inundado a toda la sociedad de aquel entonces. La Biblia nos dice que la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de las naciones. El pecado había inundado a toda la sociedad de aquel entonces a través de la violencia.
Y la Biblia dice en el libro de Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solo al mal. El pecado había atrofiado las emociones del ser humano, la forma de pensar, el sentir y las acciones. El pecado cambia todas las cosas. Y cuando decimos pecado es violación a la ley de Dios. Y cuando el hombre vive violando la ley de Dios, vive en pecado. Y cada día estará hundiéndose más en hacer tantas cosas, en cometer tantas infracciones de la ley divina como de las leyes de esta tierra. Y que de alguna manera Dios mismo, y al tiempo en el cual Dios miró a esta gente, se dio cuenta que la maldad era tanta, era tan grande la maldad. Y Dios determinó en aquel tiempo destruir la tierra. Le dio una oportunidad a esa generación a través de Noé. Pero no tan solamente el pecado deteriora la sociedad, llenándola de violencia, llenándola de tantas cosas que jamás pensamos que sucederían, sino también el pecado produce la enfermedad física. El libro de Isaías capítulo 1 versículo 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la condición del ser humano. Hoy nos damos cuenta por las estadísticas que un 90% de la población mundial está enferma. La enfermedad es algo tan común el día de hoy. Y es precisamente parte de las consecuencias del pecado. Y es en ese momento, en este marco, que encontramos una situación difícil. Encontramos situaciones bastante complicadas. Y no tan solamente el pecado llegó a inundar el cuerpo físico del hombre, sino también el pecado vino a traer consecuencias sobre la tierra. Y es precisamente en la tierra cuando Dios le dijo estas palabras al hombre después de que había pecado. En el libro de Génesis capítulo 3, verso 17 y verso 18, Dios le dijo a la tierra, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. La consecuencia sobre la tierra cada día deteriorándose más, los nutrientes cada día haciéndose más escasos en la tierra, trayendo como consecuencia escasez, falta de alimento, problemas en la ganadería, tantas situaciones complicadas que hoy vivimos. Hoy en esta sociedad en que vivimos enfrentamos grandes problemas financieros, grandes problemas económicos, problemas también en lo social, violencia, problemas tan grandes que la sociedad dice, yo creo que este mundo no tiene solución. ¿Qué hacer? ¿Qué tenemos nosotros que hacer para cambiar la situación de nuestro mundo? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar la situación en nuestro hogar? ¿Cuántas familias hoy día están cansados por los muchos problemas que enfrentan? Tienen problemas en la relación matrimonial, problemas con sus familias, problemas financieros, problemas de salud física. ¿Cuánta gente está enferma? ¿Cuánta gente en este momento está desesperada, sin saber qué hacer, habiendo escuchado la noticia de una enfermedad incurable y de alguna manera se siente desesperado y no sabe qué hacer? Mis estimados amigos, estamos aquí para decirte que Jesucristo tiene una solución, que Cristo ha venido a la cruz del Calvario para sanar nuestras heridas y para darnos una vida nueva y diferente. ¿Qué tenemos que hacer? Es ahí donde el segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, versículo 7, nos da una pauta para cambiar la historia de nuestra vida. Sí podemos cambiar el presente nuestro, sí lo podemos cambiar. El mañana puede ser mejor, puede ser diferente. Quizá de alguna manera has puesto tu confianza en algunas personas, has puesto tu confianza, no sé, en alguna imagen, quizá en algún gobierno. Yo quiero invitarte a que tú pongas tu confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una alabanza antigua que cantábamos hace tiempo, decía, si en el mundo has caminado y la paz no has encontrado, prueba a Jesucristo.
¿Qué tenemos que hacer? La Biblia nos dice que cuando el rey Salomón dedica el templo, dedica el santuario que había construido para dar gloria al Señor, para que se efectuara todos los sacrificios, toda la adoración al Todopoderoso, Dios habló unas palabras. Y Dios habló acerca de que por el pecado vendrían ciertas consecuencias terribles, no tan solamente sobre los pueblos, sino sobre la nación de Israel. Le dijo, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Dios estaba diciendo que el pecado, la desobediencia a Dios, traería consecuencias como esta, que es que Dios mismo cerraría los cielos. Damas y caballeros, quiero decirte que lo que tú tienes en este momento, lo que tú eres, no lo tienes, no lo eres por tu esfuerzo, no lo eres por lo inteligente tampoco lo eres o lo tienes porque lo has conseguido con tu esfuerzo. Ha sido Dios el que te lo ha dado. Es que los cielos se pueden abrir o se pueden cerrar. Hay mucha gente que está buscando y no encuentra. Hay mucha gente que lucha y se esfuerza y no puede alcanzar. Los cielos se han cerrado. Hay ocasiones en que la gente dice, yo no encuentro solución a los problemas, busco de una manera y de otra, y yo no encuentro la solución a los problemas. Mira, el pecado trae que los cielos se cierran. Dios dijo, si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia. Cuando Dios cierra los cielos sobre un hombre, sobre una familia, sobre una nación, sobre un pueblo, no cae lluvia. Las bendiciones no fluyen sobre esa persona, sobre esa familia o sobre esa nación. Y es entonces cuando vienen los grandes problemas. A más de que los cielos son cerrados y que no cae la bendición de Dios sobre las familias, sobre nuestra vida, sobre las naciones, viene otro gran problema. Y el otro problema es precisamente, gloria al Señor, que vienen las plagas, vienen la langosta, vienen los devoradores. Los devoradores tanto en la vida financiera, en la vida económica, los devoradores en la salud física, los devoradores en las relaciones familiares, los devoradores en las relaciones sociales. Comienza la violencia, comienza el odio, la culpabilidad unos a otros. Y entonces también vienen las enfermedades. Esta es la réplica de todas del pecado que el pecado mismo causa en el hombre. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tienes que hacer, mi estimado amigo, cuando las cosas están fallando? Cuando tú estás enfrentando grandes problemas en esta hora, ¿qué tienes que hacer? Dios dio precisamente dio unas pautas para sanar nuestra tierra, y sanar nuestra tierra es cambiar las cosas, que donde hay escasez haya abundancia. Que donde hay dolor haya alegría. Que donde haya tristeza venga la alegría. Primer punto. Si se humillare mi pueblo, donde mi nombre es invocado, no tan solamente las personas que no conocen a Jesús, sino toda persona que conoce a Cristo, porque yo creo que hay muchas personas en el mundo que están enfrentando situaciones adversas, porque el pecado, es cierto, está en el hombre que no conoce a Dios, pero también en aquel que posiblemente ha conocido a Dios, aquel que invoca el nombre del Señor. Y estás enfrentando en este momento los estragos de tus errores, de tus equivocaciones. ¿Qué tienes que hacer? Primer punto, humillarse. Si mi pueblo se humillare. Humillarse quiere decir abatir nuestro orgullo. Renunciar, abatir nuestro orgullo. Humillarse es abatir nuestro orgullo. Doblegarse, reconocer nuestra situación, reconocer nuestra condición. Cuando las situaciones son adversas en la familia, comenzamos a culpar a los demás. Cuando los problemas son fuertes en los países, se culpa al gobierno por las situaciones. Y comenzamos a culparnos unos a otros. Dios dice, tienes que humillarte. Tienes que abatir tu orgullo. Tienes que reconocer tu situación. Tienes que reconocer
que has violado la ley de Dios. Amigos, cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él dijo, yo no he venido a llamar justos a nadie, sino he venido a llamar pecadores al arrepentimiento. No importa la posición que tú tengas, no importa el nivel intelectual, no importa quién seas y dónde estés, o cuán encumbrado te encuentres. El mensaje es el mismo. Has pecado, has violado la ley de Dios, has ofendido a Dios, y hay consecuencias de esa desobediencia que la están sufriendo tu familia y quizá también la está sufriendo la sociedad misma. Pero ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de Dios. Tienes que humillarnos delante de Dios, es abatir precisamente nuestro orgullo, es reconocer que hemos pecado. Yo quiero en esta hora llevarte a algunas personas en la Biblia que se humillaron, porque quiero decirte algo, mi estimado amigo, mi estimado hermano en Cristo Jesús, que no importa lo que tú hayas cometido, lo que tú hayas hecho. Puede ser el más vil pecador, puede ser el hombre que ha hecho tantas atrocidades en la vida y quizá en este momento pienses que no tienes perdón por tus pecados. Yo quiero decirte que Jesucristo puede perdonar hasta el más grande pecado. Un escritor dijo estas palabras: si encuentras al que martilló los clavos de Cristo, dile que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. En la Biblia encontramos a un hombre llamado Acab. Y yo quiero ir al primer libro de Reyes, el capítulo 21, el versículo 25. Acab fue uno de los hombres más malos, de los reyes de Israel más terribles, más malos. Y mira lo que dice la Biblia. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Un rey malo, un rey que deseó tener la viña de Nabot, y como no se la quiso vender, y se puso tan triste, agobiado, y su esposa Jezabel le dijo, ¿qué pasa contigo? Y él dijo, es que Nabot no me vende su viña. Y ella le dijo, si tú eres el rey, déjalo de mi cuenta. Levantaron personas que testiguaron contra este hombre acusaciones falsas y le mataron. Cuando este hombre estaba muerto, Jezabel le dijo a Acab, ahora puedes tomar la viña. Fue uno de los reyes más malos, más terribles de Israel. Sin embargo, cuando Dios le dio una palabra de juicio para él, para su descendencia, para la nación, esta palabra que llegó a sus oídos del profeta le hizo lo siguiente, que él se humillara, pidiera misericordia, pidiera perdón por lo que había hecho, reconociera su culpabilidad. Y esto fue lo que hizo este rey más malo, Acab. Reconoció su culpabilidad, se vistió de saco y de cilicio. Y mire, el primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 29, dice, Dios mismo, diciéndole al profeta, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días. Los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Acab encontró el perdón, porque se humilló delante de Dios. Y es precisamente esto que Dios demanda a todos los hombres, sin importar la posición, humillarse delante de Dios, reconocer que hemos fallado a Dios, que hemos violado la ley de Dios, que hemos hecho lo contrario a su palabra, que hemos hecho lo que hemos pensado sin considerar la bendita y santa palabra de Dios. Todo hombre debe hacerlo, y entonces las cosas podrán comenzar a cambiar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Quiero llevarte a otro ejemplo y te llevaré precisamente a una gran ciudad, la capital del imperio asirio, la ciudad de Nínive.
una ciudad llena de sangre, llena de violencia, un imperio que a los pueblos que conquistaban los sometían a torturas terribles. Y entonces el pecado de esta gran ciudad subió a la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Dios amaba a Nínive como ama a todas las personas, a todos los hombres y mujeres, y a todos los que me están escuchando en este momento. Dios te ama. Ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y es precisamente la ciudad de Nínive, una ciudad llena de sangres, una ciudad llena de violencia, una ciudad llena de pecado, que Dios determina destruirla. Dios determina acabar con esta ciudad. Y es precisamente que antes de hacerlo, Dios siempre da una oportunidad, la oportunidad de la salvación. Siempre Dios da una palabra, envía a alguien para que provea el mensaje, para que le dé una palabra, que es necesario volverse a Dios. Yo no sé cuántas personas en este momento me están escuchando. Quizá puede ser el último mensaje, el último llamado que Dios puede hacerte. Quizá Dios no te hable más, o quizá sea el último llamado, no lo sé. Dios seguirá llamando muchas veces, pero nunca sabemos cuándo es la última vez que Dios nos llama. Y Dios le dio un ultimátum a la ciudad de Nínive. Le dijo a Jonás, profeta, en el capítulo 1 del libro de Jonás, vamos a ver lo que dice la Biblia. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios usa siempre a alguien para dar un mensaje, para dar una palabra. Dios siempre va a usar al hombre para hablar al ser humano. Siempre. Y Dios no podía destruir esta ciudad, aunque su pecado era grande, sin antes darle una oportunidad. Siempre hay una oportunidad y hay un mensaje. Y la Biblia dice que Jonás, cuando escuchó este mensaje, que era necesario decirle a Nínive que Dios iba a destruirla, que tenía un ultimátum, que se acababa su tiempo, Jonás hizo caso omiso de esta orden del Todopoderoso. Tomó un boleto para irse a Tarsis, un boleto en un barco para irse a Tarsis. Pensaba huir de este mandato, huir de esta responsabilidad, porque Jonás pensaba que si Dios destruiría a Nínive, era porque se lo merecían. Él sabía la historia de Nínive, puedo considerarlo. Y decía, ellos merecen que mueran. Ellos merecen ser destruidos. No voy a darles el mensaje. No voy a hablarles de una oportunidad. Y se fue a Tarsis. Dios es un Dios maravilloso que siempre cumple sus propósitos. Y nosotros como seres humanos podemos pensar que huir de delante de Dios, podemos pensar que es fácil huir de Él. Pero Dios es un Dios que nunca dejará que el hombre se vaya sin hacer la voluntad de Dios. Estés donde estés haciendo lo que tú estés haciendo, recuerda esto, hay algo que tienes que hacer que no has hecho, y Dios no te dejará hasta que hagas lo que Él te mandó hacer. Y Jonás se fue. Y dice que iba navegando en el mar. Y de momento un gran viento, una tempestad azotó ese barco. Se levantó en el mar un fuerte viento, una tempestad. Y entonces comenzaron los problemas con los marinos, desesperados. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué nos pasa esto? Me pongo a pensar que no era tiempo de tempestades, no era tiempo de tormentas. Y entonces ellos dijeron, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está pasando esto? Te digo,
Mi estimado amigo, mi niñez, mi juventud la pasé cerca del agua, cerca de las lagunas y en el mar. Soy hijo de pescadores. Y hay tiempos de tormentas y hay tiempos que no hay tormentas. Y es entonces que esta gente puedo considerar que ellos dicen, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué surge esta tempestad? Y echaron suertes. Alguien tiene la culpa. Hay un culpable de esta adversidad que estamos teniendo. No estaban equivocados. Sí, había un culpable. Había alguien que estaba desobedeciendo a Dios. Había alguien que no quería hacer la voluntad de Dios. Había alguien que estaba huyendo de la presencia de Dios, de su compromiso como profeta. ¿Cuántos en este momento están huyendo de un compromiso con Dios? Dios te llamó para que le sirvas. Quizá estás huyendo, pero hoy Dios te dice que vengas a Él, que comiences de nuevo. Y echaron suertes en ese momento. Y la suerte cayó sobre Jonás. Y le dijeron, Jonás, ¿por qué nos vino esto? ¿Qué hay que hacer? Y Jonás dijo estas palabras, tírenme al mar y el mar se les va a aquietar. Aquellos hombres tenían temor tirar a alguien al mar. No era fácil para ellos hacerlo. Tenían sentimientos, eran humanos y no se atrevían a hacerlo. Pero la tempestad comenzó a arreciar, comenzó a dar más fuerte sobre el barco, que de alguna manera dijeron, pues no tenemos otra alternativa. Y tiraron a Jonás a las aguas. Mire, Jonás no le tenía miedo a la muerte. No le tenía miedo a morir. Yo creo que hay mucha gente que no le tiene miedo a la muerte. No le tiene miedo a morir. Y Jonás era de esos hombres que no le tiene miedo a la muerte. Y Jonás no le tenía temor a la muerte. Él prefería morir antes que ir a la ciudad de Nínive a pregonarles que su tiempo había llegado. Pero Dios siempre tiene las estrategias y las formas para hacer que el hombre cumpla su voluntad. Y es precisamente la adversidad. Es precisamente las situaciones difíciles y complicadas que enfrentamos en la vida. Es ahí cuando la Biblia dice que Jonás cayó al agua, se hundió en las profundidades. Pensó que iba a ahogarse, que iba a morir. No le tenía temor a la muerte, pero jamás pensó que un gran pez lo tragara. Y ahí en el vientre del gran pez, es ahí en una situación que jamás pensó, comenzó a experimentar algo que no había experimentado. Él deseaba morirse, pero no se moría. Estaba dentro del pez y pasó el primer día y no se moría, el segundo, y no se moría Jonás. Y la Biblia nos dice de ese capítulo 2 que Jonás estaba angustiado, quería morirse y no se podía morir. Y mira lo que dice el capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. No se murió en el primero ni el segundo día. Porque quiero decirte que el hombre muere hasta que cumple el propósito de Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios. Un día le diremos adiós a esta vida, pero quiero decirte que será cuando cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha llamado, por el cual Dios te habló hace mucho tiempo. Y Jonás dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. Mire, le tenía miedo a la muerte. Dijo que lo tiraran al agua. No le tenía miedo a la muerte. Pero la adversidad dentro del gran pez, la angustia que estaba experimentando dentro del pez, no se moría. Creo que estar dentro de un pez, como lo estuvo Jonás, fue una situación difícil y complicada. Dios tiene las formas para hacer que el hombre regrese a Dios, para que el hombre vuelva a Dios. Y Jonás estaba precisamente ahí, en el vientre del pez, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. No oraba,
No clamaba, la angustia fue tan fuerte. A veces Dios tiene que apretar la vida del ser humano, apretarlo más, y los garfios comienzan a apretar la humanidad del hombre a través de las adversidades, porque si algo Dios quiere sacar en el hombre es el clamor, es la oración, de pedir misericordia, de reconocer su culpabilidad, de reconocer que lo que está enfrentando, lo que está sucediendo, es una consecuencia de su desobediencia. Y mire el verso 3: me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Es ahí donde comienza, después de la oración, después de que reconoce su situación, que había desobedecido a Dios. El verso 7: cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta su santo templo. Cuando la angustia era más fuerte, y pasaron los 2 días, el tercer día, y cuando la angustia era más fuerte y no moría, es entonces que Jonás oró, que se acordó de Dios y oró a Dios. Puedes estar en este momento angustiado por la enfermedad. Puedes estar en este momento en una situación difícil que ya no sabes, no aguantas los problemas, quizás financieros, estás en deuda. Te has endeudado de tal manera que no sabes cómo pagarla. Tienes problemas de salud, problemas que en la familia, no sabes cómo salir. Estás desesperado, caballero. Dios quiere que saques un clamor, una oración al Todopoderoso. Te acuerdes que hay un Dios que te ama y que tiene grandes cosas para tu vida, que ha visto tu necesidad, que ha visto tu adversidad, que ha visto tus lágrimas y tu dolor, pero que espera que tú le clames, que tú le ores a Dios. Y Jonás oró a Dios. Y entonces dice: mi oración llegó hasta Dios. Esta es la diferencia ahora cuando tenemos a Jesús, que nuestra oración llega a la presencia de Dios. Esto es lo maravilloso, que del momento de más angustia y de aflicción puedes clamar al Señor y Dios te escucha. Clamaron en su angustia y los libró de sus aflicciones. No solamente Dios oye nuestra oración, nuestro clamor en el momento más adverso, sino también Él viene para librarte de tus aflicciones. Y mire, la voz de Jonás, su oración se llegó hasta el tercer cielo. Llegó a la presencia de Dios. Y Jonás, en ese corazón humillado, y puedo decir humillado, porque del versículo 9 está diciendo: voy a pagar lo que prometí. Mira lo que dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Yo creo que cuando Dios llamó a Jonás al ministerio profético, Él había dicho: yo te serviré. Iré a llevar tu palabra a pesar de mi vida, cueste lo que cueste. Sufriré y padeceré hasta lo inimaginable. Quizá eso había dicho Jonás. Y ahora había huido y estaba dentro del pez. Y ahí dentro del pez estaba haciendo un nuevo pacto, un nuevo voto con Dios, diciendo: pagaré lo que prometí. Yo no sé si estoy hablando a un hombre que ayer le sirvió a Dios, o a una mujer que le sirvió a Dios con todo su corazón, pero el pecado te apartó de Dios. Y quizá ahí desesperado o desesperada estás sufriendo adversidades, porque no hay nadie que se aleje de Dios que no sufra las consecuencias, que no le vengan cosas terribles. Yo quiero decirte: ora a Dios, clama al Señor, pide a Dios, retoma tu compromiso con Dios, háblale con toda sinceridad y dile: Señor, voy a hacer lo que te prometí que iba a hacer. Pagaré lo que prometí. Y después de que Jonás le dijo al Señor: voy a retomar
el ministerio que tú me diste, el ministerio de ser un profeta a las naciones, es entonces que viene la solución. Caballeros, la solución viene después de que nos humillamos delante de Dios. La solución viene después de que tú le hablas con sinceridad a Dios. Después de que tú abres tu corazón plenamente a Él, sin ocultar nada de lo que tú eres. Porque Dios te conoce plenamente. Cuando le pides perdón, cuando te comprometes a buscarle, cuando te comprometes a seguirle, entonces viene la solución. Entonces las cosas cambian. Y dice la Biblia en el versículo 10 de este capítulo 2 del libro de Jonás. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios lo solucionó tan sencillo y tan fácil. Nos reímos a veces porque decimos, el primer hombre que navegó en un submarino fue Jonás, en el vientre de un pez, con mucha angustia. Mire algo que me llama mucho la atención en la palabra del Señor. ¿Qué hizo esa ciudad cuando escuchó el mensaje? ¿Qué hizo esa gente que tenía un ultimátum? ¿Qué hizo? Se humilló delante de Dios. Aquí aparece la humillación delante de Dios. Y mire, toda humillación, que es reconocer nuestra condición, nuestra culpabilidad, es abatir nuestro ego, nuestro orgullo y reconocer nuestras faltas delante de Dios. Porque es a Dios a quien ofendemos. Toda humillación tiene una acción. En el capítulo 3 del libro de Jonás, el versículo 7 y el verso 8, mire lo que dice la Biblia. El versículo 6, 7 y 8. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, si se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El tema de este mensaje es sanando nuestra tierra. Primer paso, humillándonos delante de Dios. Nínive estaba humillándose delante de Dios. Antes de la humillación tiene que haber un mensaje. Y el mensaje estaba llegando. La gente de Nínive comenzó a humillarse delante de Dios. Y esto nos lleva a actuar. Veamos lo que pasó con Nínive. Primero, creyeron, dice la Biblia, a Dios. Ellos no dijeron, es un mensajero X. No es un mensaje de un hombre. Ellos sabían que era el mensaje de Dios. Creyeron a Dios. Una nación hundida en la violencia y en la maldad y en la rapiña, cree a Dios a través de un mensaje. Lo segundo que encontramos aquí, proclamaron ayuno. La humillación nos hace actuar, a movernos, a creerle a Dios, a proclamar un ayuno. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. El rey se bajó de su silla, dejó su ego, su orgullo, y también se humilló, se vistió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Proclamaron que del animales, hombres, desde el mayor al menor, y los animales no gustaran alimento. ¿Sabe? Hay algo que me llama tanto la atención en esta ciudad, en esta gente. Estaban haciendo lo que todo hombre que conoce a Dios debemos hacer cuando las situaciones adversas están golpeando sobre nuestra vida. Humillarnos, ayunar,
clamar delante de Dios. Pero hay algo que me llama tanto la atención. Nosotros creemos en Dios y sabemos que cuando nos humillamos y oramos y ayunamos y le clamamos a Dios, sabemos que vamos a encontrar respuesta. Sabemos que los cielos se van a abrir y que vamos a alcanzar misericordia. Pero esta nación, esta ciudad, esta gente estaban haciéndolo. Pero ¿sabe? No lo estaban haciendo porque tenían seguridad de que Dios iba a contestarle. Ellos dijeron estas palabras: ojalá, quién sabe, si Dios se arrepentirá del mal que nos ha dicho que vendrá. Ellos no estaban seguros de alcanzar misericordia. No estaban seguros de que Dios les escuchara. Pero con todo y esto, ellos estaban haciendo estas cosas importantes que toda persona que conoce a Dios hace para abrir los cielos. Ellos estaban haciéndolo. ¿Quién sabe si alcancemos misericordia? ¿Quién sabe si Dios nos perdonará? ¿Quién sabe? Era tanto el pesar que se sentía, porque la humillación, cuando nos humillamos delante de Dios, sentimos un pesar porque hemos violado su ley, hemos hecho cosas contrarias a Dios. Hay un pesar. Y eso estaba tan fuerte en los ninivitas, que ellos no tenían seguridad de alcanzar misericordia. No tenían seguridad de encontrar el perdón y la misericordia del Todopoderoso. Y mire, Dios miró este cuadro, miró a esta gente, a estas personas que se habían hundido en lo más terrible, que su pecado era tan grande que había llegado a la presencia de Dios. Los miró humillarse delante de Él. Oyó su oración, miró su situación, sentían pesar porque le habían ofendido, y Dios se arrepintió del mal que había dicho que haría a esta nación. Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce, por medio de nosotros, acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.